Muy buenos días. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy, la cual se titula Hipersensibilidad al trigo. Quiero agradecer a la doctora Rosaibet Guzmán Avilán por la asesoría durante la preparación de esta sesión. Mi nombre es María del Rocío Salinas Díaz y yo soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Estos son los puntos a revisar. Vamos a hablar un poco de la introducción, definición, antecedentes históricos, epidemiología de la hipersensibilidad al trigo. Posteriormente hablaremos un poco de las proteínas del trigo y de la clasificación de la hipersensibilidad al trigo. Después vamos a tocar los cuadros clínicos que son más, digamos, lo más prevalentes, que es la alergia al trigo y sus presentaciones especiales como la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo, asma del panadero, así como la enfermedad celíaca y sensibilidad no celíaca al gluten. Bueno, como introducción, el término trigo viene del latín triticum, que significa quebrado, triturado o trillado. Pertenece a la familia de las gramíneas y es, bueno, como lo vemos en la foto, se dispone de espigas que están formadas de 3 o más carreras de granos, a partir de los cuales, cuando se trituran, se obtiene la harina. Junto al maíz y al arroz, el trigo es uno de los 3 granos más producidos del mundo entero. La hipersensibilidad al trigo se define como una reacción inmunológica anormal a la exposición al trigo. Su clasificación, bueno, viene de la familia Poaceae, que pertenece también, donde pertenecen las gramíneas. Vemos todas, bueno, las diferentes divisiones, y el trigo lo tenemos aquí en esta parte, junto a la cebada, y bueno, vemos aquí algo importante, que es la avena, que también pertenece a la misma familia, Poidae, pero que tiene, digamos que pertenece a otro filo. Tenemos aquí, bueno, estos cereales, los cuales son los que contienen gluten. Estos, bueno, por el gluten que contienen, pueden ser, bueno, pueden pues afectar a los pacientes con enfermedad celíaca, y la avena, esta la podemos tener aparte porque sí contiene un poco de gluten, pero no en las cantidades como se presentan en esta familia. Vamos a hablar de la estructura del grano de trigo. Esta se va a dividir, vamos a ver estas partes. Lo más dentro es el germen, el endospermo, que es que se encuentra aquí, y el salvado, que es la parte que recubre el grano de trigo. El endospermo corresponde a cerca del 83% del grano. De aquí viene la harina blanca, que esta contiene el 75% de la proteína. Y el salvado de trigo corresponde al 14.5% del grano, y el salvado es el que se le agrega a las harinas integrales. Contiene el 19% del total de proteínas, pues además de otros componentes como niacina, piridoxina, ácido pantoténico, riboflavina, fibras y minerales. Y el germen, representa aproximadamente el 2.5% del grano. Habitualmente se separa del grano porque contiene grasas que limitan la calidad de las harinas, que son panificables, y contiene aproximadamente 8% de la proteína total del trigo. Dentro de la historia, el trigo tiene una historia verdaderamente importante porque impulsó la evolución del ser humano. Pues anteriormente pues iniciamos siendo cazadores. Posteriormente la agricultura representó el cambio de ser nómada a sedentario, así como permitió al ser humano poder sobrevivir a los periodos de invierno intenso, porque se podía refugiar y podía tener como como su reservorio de comida para poder aguantar largas temporadas. Entonces, el primer dato data desde 11.000 años antes de Cristo,
que fue la primera vez que se consumió trigo en América. Los primeros cultivos se desarrollaron en Palestina y Mesopotamia alrededor del 7800 antes de Cristo. El primer cultivo de trigo que era apto para hornear se desarrolló en China aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. Y en Francia, en el año 100 antes de Cristo, fue donde se preparó el primer pan horneado. En 1745 fue cuando se describieron las proteínas del trigo, principalmente el gluten. Y ya más en la actualidad, entre el siglo XIX y siglo XX, se desarrollaron las 4 fracciones de las proteínas del trigo que vamos a ver más adelante. Aquí también, pues así como el hombre ha evolucionado, el trigo también lo ha hecho. Tenemos aquí pues algunas pues diferentes variedades de trigo, pero todo empezó con esta especie que viene desde el año 9000 antes de Cristo y fue desarrollándose de manera natural y fue, bueno, primero era diploide, después tetraploide, después hasta llegar ahorita que ya es hexaploide, que es el Triticum aestivum. Esto significa que tiene 3 pares de genomas, pero bueno, pues eso es lo que le da a cada especie sus diferencias y eso tiene que ver, por ejemplo, si es más fácil de cocinar, o si es más fácil para hacer, por ejemplo, las harinas. Las harinas de trigo vienen del Triticum aestivium. Los usos principales, pues son la sémula de trigo, que es esta. Esta la utilizamos para hacer pastas principalmente. La harina, bueno, pues para hacer panes y también se puede fermentar para hacer cervezas. También, bueno, se pueden utilizar distintos cereales para poder desarrollar las cervezas. Las variedades más cultivadas en el mundo es el Triticum durum y el Compactum, que son tetraploides. El trigo harinero es el Estivum, que es el hexaploide y es el cereal panificable que más se cultiva en el mundo. Estos son algunos pues, datos importantes sobre el trigo en México. Un mexicano consume en promedio 64 kilos de trigo al año y el trigo se cultiva en más de 220 millones de hectáreas en todo el mundo, lo que lo convierte en el cultivo más cosechado. Este es el panorama mundial de trigo en la proyección de este año. Se calcula que se van a producir 789 millones de toneladas de trigo. Vemos aquí el lugar que ocupa México, el lugar número 19 a nivel mundial en la producción de trigo y el número 10 en importación. México tiene una producción anual de trigo de casi 3.300.000 toneladas y el principal estado de la República productor de trigo es Sonora, que aporta aproximadamente 2 millones de toneladas. También vale la pena mencionar que aproximadamente el 70% de la semilla global es mexicana. En México y más bien aquí en Monterrey, en esta ciudad, se desarrolla la única cerveza mexicana que es libre de gluten. Esta viene de la cebada y se somete a un proceso de degradación enzimática en donde, iniciando con una concentración de gluten de 18 gramos por kilo, se puede volver indetectable hasta llegar a 0.012 gramos por kilo. Y bueno, pues esta es la presentación y pues es un dato importante que tal vez nos pueda servir en algún momento. Dentro de la epidemiología de la hipersensibilidad al trigo, tenemos estos porcentajes. El 8.4% de la población mundial padece algún trastorno relacionado con el gluten, mientras que el 91.6% no padece estos trastornos y no es susceptible a la ingestión por el gluten. Aquí vemos, esta es la población sana y estas serían, bueno, son los trastornos relacionados por el gluten. Vemos que el más prevalente es la sensibilidad no celíaca al gluten y después le sigue la enfermedad celíaca
y con un 1% la alergia al trigo. Los niños tienen mayor prevalencia en comparación con los adultos, sobre todo si el trigo se introduce después de 6 meses de edad. Es importante conocer que tiende a desaparecer con la edad, así como la alergia a la leche de vaca y al huevo. En un estudio en el que se incluyeron 103 niños con alergia al trigo mediada por IgE, se documentó que resolvieron su alergia el 29% a los 4 años de edad, mientras que el 56% resolvió su alergia a los 8 años y el 65% resolvió su alergia a los 12 años. Entre más concentración de IgE específica para trigo, se asoció a un peor control de la enfermedad y a no resolver pues esta alergia. Estas son las proteínas del trigo. Bueno, el trigo está compuesto por diferentes componentes. Las proteínas representan aproximadamente del 10 al 15% del grano. Y estas proteínas inicialmente las podemos dividir en solubles, que son del 15 al 20%, y las insolubles en sal, que son las prolaminas, y representan el 80% del total de proteínas del trigo. Estas tienen como características que son estables al calor, estables a la acidez y a las proteasas digestivas. Aquí es donde, bueno, es el gluten, y esta la podemos dividir pues en dos familias, que son las gluteninas y las gliadinas, que juntas pues componen el gluten. Las gluteninas a su vez se dividen en bajo peso molecular y alto peso molecular, y las gliadinas pues las podemos dividir en fracciones alfa, beta, gamma y omega. Estas proteínas son unas proteínas de almacenamiento que sirven como reservorio de aminoácidos y nitrógeno durante la germinación del trigo. Mientras que otras proteínas, las solubles en sal, que representan del 15 al 20%, las podemos dividir en albúminas y globulinas. También unas proteínas de transferencia lipídica y otro grupo de proteínas que se llama familia de inhibidores de alfa amilasa. Estas son proteínas metabólicas y protectoras con función en el desarrollo y resistencia a patógenos y plagas. El gluten, la palabra gluten viene del latín pegamento, que es resistente al calor y a la degradación de proteínas digestivas. Se calcula que una persona promedio tiene una ingesta diaria de 5 a 20 gramos de gluten al día. Y bueno, este es otro esquema de las proteínas. Vamos a ver que los cereales que contienen gluten es el trigo, el centeno, la cebada, y esto lo sabemos pues por su taxonomía, ¿verdad? Como ya lo vimos. Y la avena tiene una menor cantidad del gluten. El contenido de gluten va a variar dependiendo entre las especies y los cultivos, ya sea pues las diferentes variedades de trigo. El gluten lo podemos clasificar en las gluteninas y las prolaminas o las gliadinas, que es esta misma clasificación de aquí, gluteninas y gliadinas. Alto peso molecular, bajo peso molecular, y las prolaminas que son pobres en azufre, como la omega gliadina, y las ricas en azufre, que son la alfa, la beta y las gamma gliadinas. Por otro lado, estas proteínas, estas son las que despiertan la respuesta inmunológica, y además tenemos otras proteínas que también son importantes, que son los inhibidores de alfa-amilasa, tripsina y lectinas. Estos representan el 2 al 4% de las proteínas de albúmina del trigo hexaploide. También son resistentes a la degradación por las proteasas, y estas activan la respuesta inmune innata a través del receptor tipo TOL número 4 en células mieloides y células presentadoras de antígeno en la mucosa intestinal. Esto es importante recordarlo cuando veamos la sensibilidad no celíaca al gluten. Y bueno, esta es una clasificación de los trastornos por hipersensibilidad al trigo de acuerdo a su mecanismo patológico.
Vemos en el primer grupo está el tipo autoinmune, que son anticuerpos IgA o IgG, y aquí se pueden presentar varios cuadros clínicos: la ataxia por gluten, la dermatitis herpetiforme y la enfermedad celíaca, que es el cuadro representativo de este grupo, bueno, de este mecanismo patológico. La respuesta inmune innata, donde tenemos a la sensibilidad no celíaca al gluten, y el mecanismo alérgico, que lo podemos dividir en no mediado por IgE, mixto, y alergia mediada por IgE. La alergia mediada por IgE la podemos dividir, bueno, en diferentes, ya sea respiratoria, cutánea, alimentaria, y la anafilaxia inducida por ejercicio. En esta sesión vamos a revisar pues la mayoría de los mecanismos de hipersensibilidad al trigo, las diferentes presentaciones, excepto las alergias mixtas y las no mediadas por IgE, porque hay una sesión exclusiva para eso, ya que es un tema muy extenso. Nosotros nos vamos a concentrar en la mediada por IgE, la sensibilidad no celíaca al gluten y la enfermedad celíaca. Vamos a comenzar con la alergia al trigo mediada por IgE. Bueno, estas son reacciones que son exclusivamente mediadas por IgE. Hay una prevalencia que es desconocida porque no siempre se hacen retos orales. La prevalencia que se ha medido con pruebas cutáneas es aproximadamente del 3% en la población pediátrica. Y la alergia alimentaria, bueno, en niños de 0 a 14 años es de 0.3 al 0.5%, mientras que en adultos se estima menor al 1%. El 65% de los pacientes mayores de 12 años van a desarrollar tolerancia. Respecto a la alergia respiratoria, aquí hay un grupo especial que son los panaderos. En ellos se estima que del 1 al 10% padecen asma y rinitis del 18 al 29%. Respecto a la anafilaxia, esta se presenta mayormente en niños. Este grupo representa el 50% de los pacientes que han presentado anafilaxia al trigo. Y la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo tiene una prevalencia de 0.01 a 0.2% en Japón. Y este grupo, los japoneses, constituyen del 5 al 15% de todos los casos reportados de este tipo de anafilaxia. Estos son dos estudios donde estuvo involucrado el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Este es el estudio Mexipreval, que se publicó en el año 2015, donde se identificaron cuáles son los principales alimentos que provocan alergias alimentarias. Los cereales corresponden al cuarto lugar, y aquí pues es donde también se involucra el trigo. Y este es otro estudio que desarrolló este centro, donde se describió la sensibilización a alergenos alimentarios en nuestros pacientes, y en el grupo de 6 a 18 años fue donde se vio que el trigo representaba el 8.4% de prevalencia. Respecto a la clasificación, como ya lo mencioné, es mediada por IgE, no mediada por IgE, donde hay infiltración crónica de eosinófilos y linfocitos en el tracto gastrointestinal, y la mixta, donde aquí entran los trastornos como esofagitis eosinofílica y gastroenteritis eosinofílica. Dentro de las reacciones mediadas por IgE, usualmente se resuelven en la edad escolar. Los síntomas tienden a aparecer en minutos y de 1 a 3 horas tras la ingesta de trigo. Puede afectar la piel, el tracto respiratorio o gastrointestinal, y se caracteriza por una información linfocítica del tipo TH2 con sus propias citocinas, interleucina 4, 5 y 13, que tienen anticuerpos IgE específicos. Esta es la fisiopatología. Primero, pues debe de ocurrir una sensibilización primaria, y esta puede ser pues por vía ocular, por vía nasal, a través de la piel y también por vía oral. En esta imagen representamos
el trigo, este aquí, y este sería el epitelio intestinal. Entonces, esta sería una sensibilización por vía oral. Para que se desarrolle la sensibilización debe haber factores genéticos y otros factores del huésped. Aquí vemos, este es el trigo, este sería el gluten y estos serían los péptidos de gluten, de trigo, perdón, péptidos de trigo. Ah, aquí pues estos atraviesan la barrera intestinal y pueden llegar a la lámina propia. Estas células intestinales comienzan la secreción de interleucina 25 y de interleucina 33 que ayudan a atraer pues diferentes células inflamatorias y pues a la inflamación del epitelio. Una vez que se produce la entrada de estos alergenos, van a ser presentados a las células presentadoras de antígeno, que ellas van a activar a las células TCD4 y una vez activadas, estas células inician a producir citocinas inflamatorias que a su vez estimulan a los linfocitos B para producir células plasmáticas y células de memoria que son productoras de IgE. También estas mismas interleucinas que se desarrollaron al principio pueden activar las células linfoides innatas tipo 2 que también promueven el desarrollo de células B y por lo tanto de anticuerpos de tipo IgE para trigo. En una segunda exposición, estos anticuerpos se van a depositar en las membranas celulares de los mastocitos y cuando ocurre una segunda exposición al trigo, estos pues van a reconocer a su antígeno y se van a degranular y liberar sus mediadores inflamatorios como histamina, prostaglandinas y proteasas. Y bueno, pues este es el mecanismo de tipo IgE. Estas son las proteínas del trigo que están relacionadas con alergia. La principal es el alergeno TRI-A19 que corresponde a la omega 5 gliadina, que está relacionada con anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo y también con reacciones graves. Otro alergeno importante es el TRI-A14, que es este de aquí, que es resistente al calor y también puede producir anafilaxia. Con el asma del panadero tenemos diferentes alergenos como el TRIA25, el TRIA28, 29, el 32 y el 39. También está el TRIA37, que también es resistente al calor, a la digestión y también puede producir reacciones alérgicas graves. La actividad cruzada de IgE de trigo con otros granos de cereales y pólenes de pastos, pues se ha reportado. Este estudio se publicó este año, donde se identificó IgE específica a las proteínas de polen de gramíneas que reaccionan de forma cruzada con las proteínas de trigo que son solubles en agua. Estas proteínas es la peroxidasa 1 y la beta-glucosidasa. Se ha visto, bueno, en este estudio se vio que al medir estas proteínas en los pacientes con anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo, si se encontraban pues, positivas, disminuyen los falsos positivos en la identificación de estos pacientes que tienen además alergia al polen de gramíneas. No sé si me expliqué bien. Pero al medir estas proteínas en estos pacientes, en pacientes con alergia al polen de gramíneas y además con anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo, podemos disminuir la tasa de falsos positivos, por lo que pueden ayudar a el diagnóstico de la anafilaxia inducida por ejercicio. Este estudio evaluó cuáles eran los mejores sustitutos para los niños con alergia al trigo. Se encontró que los mejores sustitutos son el maíz y el arroz y que el porcentaje de reacciones cruzadas, pues en realidad no se detectó en su muestra de pacientes y por lo tanto los consideran seguros. Otro estudio evaluó a pacientes que tenían alergia a cereales y
se les evaluó con un reto oral. Se determinó que el 80% fueron alérgicos a solo un grano de cereal, y siendo el trigo. Y bueno, pues ahora decir que toleraban los demás. Entonces, es importante para a la hora de tratar a estos pacientes podamos pues no quitar pues de lleno todos los cereales, sino pues iniciar nada más con trigo. Y después pues evaluamos tolerancia. Vamos a ver el cuadro clínico. Esta exposición se desarrolla a través de diferentes rutas, principalmente pues la ingestión, pero también la inhalación y el contacto con la piel y las mucosas. Vemos pues las formas de presentación, las principales, que es la alergia alimentaria, la anafilaxis inducida por ejercicio dependiente de trigo y el asma del panadero. Dentro de los síntomas cutáneos, vamos a observar que se puede desarrollar urticaria, y el 40% de las urticarias son en niños. Puede desarrollar también brotes de dermatitis atópica, sobre todo en los niños, así como eritema, angioedema y prurito. Dentro de los síntomas respiratorios, pues van desde congestión nasal, estridor, ronquera, hasta sibilancias. En los síntomas gastrointestinales podemos encontrar vómitos, diarrea, cólicos, y estos también son más frecuentes en los niños. Y la anafilaxia es más frecuente en los adolescentes y en los adultos, que representan el 45 al 50% de los pacientes. También se puede relacionar con otras enfermedades alérgicas, principalmente la dermatitis atópica en el 78 al 87%, después en asma en el 48 al 67% y rinitis del 34 al 62%. Es importante mencionar también que la mayoría de los niños con alergia al trigo también son alérgicos a leche en un 80%, a huevo, pescado y también a soya. Y se pueden presentar alergias a otros cereales. Si esto ocurre, principalmente es con centeno y maíz. Para el diagnóstico es muy importante pues la historia clínica que corresponda pues con la descripción de esta enfermedad, pues con los síntomas que ya mencionamos, y el estándar de oro es el reto oral. Es el reto oral doble ciego controlado con placebo. Se puede hacer a trigo, pero el que tiene más sensibilidad y especificidad es al gluten. Tiene una sensibilidad de 96% y especificidad de 100%. Y en este reto se van incrementando las dosis que se administran al paciente de gluten, y se inicia de 1 a 50 miligramos y la dosis máxima es de 0.5 a 1 gramo. También pueden ser de utilidad el prick test, la IgE específica para trigo y la IgE específica para omega 5 gliadina. Estas, bueno, son las herramientas que podemos utilizar para el diagnóstico con su sensibilidad y especificidad. Vemos aquí en el cuadro naranja la IgE para trigo. En este estudio se tomó un punto de corte de 0.36 kilounidades por litro, y este valor de corte tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 67%. En este otro recuadro vemos las pruebas cutáneas para trigo. El diámetro de 3 milímetros mayor al testigo negativo tiene una sensibilidad de 89% y una especificidad del 71%. Respecto a la IgE para omega 5 gliadina con un valor de corte de 0.89, este es especialmente importante para la anafilaxis inducida por ejercicio. Tiene una sensibilidad del 78% con una especificidad más alta del 96%. Respecto al tratamiento, pues va a ser evitar el trigo y capacitar al paciente para la lectura de etiquetas. La mayoría toleran bien otros cereales con gluten, como el centeno, la cebada y la avena, por lo que no deben de eliminarse de la dieta al diagnosticar. Si se deciden eliminar de la dieta, pues debe ser más adelante si el paciente no presenta mejoría. La adrenalina, en caso de que el paciente presente anafilaxia, puede presentar reacción a avena, que es muy rara, pero sí se ha descrito,
y a centeno y cebada es más frecuente que la reacción a la avena. En Estados Unidos se produce una variedad de trigo que está libre de omega 5 gliadina. Bueno, pues es importante, pues si alguno de nuestros pacientes pues quiere consumir algún tipo de harina, pues puede tal vez tratar de conseguir esta. La profilaxis se dice que, bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero la introducción al trigo en la dieta entre los 4 a 6 meses, digamos que es un factor protector para el desarrollo también de alergia al trigo y de enfermedad celíaca. Sobre el tratamiento, pues también se ha desarrollado inmunoterapia oral, sublingual y epicutánea. Sin embargo, estas dos últimas pues no tienen mucha evidencia. Hay más estudios sobre la inmunoterapia oral. Por ejemplo, en este estudio se incluyeron 18 pacientes con inmunoterapia oral durante 2 años y se desensibilizaron al trigo el 61.1%. Vamos a hablar sobre las presentaciones clínicas especiales de la alergia al trigo. Vamos a empezar con el asma del panadero. Bueno, la rinitis y asma del panadero es una enfermedad ocupacional. El asma del panadero es uno de los tipos más comunes de asma ocupacional. La prevalencia de estos síntomas respiratorios relacionados con el trabajo es muy alta entre los trabajadores de panaderías. Se estima que un 15 a 20% padecen rinitis y del 5 al 10% padecen asma. La población más afectada son los panaderos, los pasteleros, los fabricantes de pizzas, granjeros y manipuladores de cereales. Se debe a una respuesta alérgica mediada por IgE a la inhalación de cereales, sobre todo trigo y centeno. Afecta del 0.03 al 0.24% de los trabajadores de cereales y está relacionado con el polimorfismo del gen TLR4 y de los receptores beta-2 adrenérgicos. Estos son los alergenos que están relacionados con el asma del panadero, TRIA 14, 25, 28, 32 y 39. El diagnóstico se puede realizar con PRIC, con extracto de trigo, con niveles de IgE sérica específica, pero el estándar de oro es la prueba de provocación bronquial, que también se puede hacer pues, con nebulizaciones con trigo, y bueno, así es como se puede evaluar. Hay protocolos también para eso. Se le ha agregado algunas otras sustancias a la harina como que para aumentar sus características en volumen, textura, suavidad, color y sabor. Y estos pueden funcionar como unos alergenos extrínsecos dentro pues, de la harina. Uno de ellos es la alfa-amilasa de Aspergillus oryzae. Esta pues también puede funcionar como un alergeno extrínseco y pues también es importante pues tomarlo en cuenta por si el paciente pues resulta no tener, no estar sensibilizado al trigo, entonces podemos como que buscar también por ahí. Esta sensibilización se produce dentro del primer año de exposición a la harina de trigo. Otros síntomas que estos pacientes pueden presentar son conjuntivitis, rinitis y también dermatitis de contacto. Ahora vamos a hablar un poco de la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo. Esta, pues como su nombre lo dice, ocurre después de la ingestión de trigo seguida de ejercicio físico. Este ejercicio puede ser desde 1 a 4 horas después de la ingesta de trigo y no se desencadena solo por la ingestión de trigo, o sea, tiene que haber comido trigo y pues hacer ejercicio. Los criterios diagnósticos son signos y síntomas compatibles con anafilaxia que ocurren durante el ejercicio o después de 1 hora y que no haya alternativa diagnóstica que explique los síntomas del paciente. Se han descrito en el 58% de todas las reacciones anafilácticas la presencia de cofactores como, bueno, pues el ejercicio, medicamentos como aspirina, AINE,
infecciones y también la ingesta de alcohol. Sobre la fisiopatología de la anafilaxia inducida por ejercicio, hay un aumento de la osmolalidad, hay aumento de la permeabilidad intestinal, donde se absorben más péptidos de gluten. Esto provoca la degranulación de mastocitos, también una redistribución del flujo sanguíneo y que se liberen mediadores como histamina y otros como noradrenalina, triptasa y también leucotrienos. Los alergenos principales es el TRIA19, el TRIA26 y el TRIA14. El diagnóstico es prueba de reto con trigo y pues ejercicio. Para el diagnóstico también nos pueden servir la IgE específica para omega 5 gliadina, para trigo y para gluten. Y aquí tenemos los porcentajes de sensibilidad y especificidad, donde se prefiere la IgE específica para omega 5 gliadina. Y sobre el tratamiento, se aconseja que la actividad física se reanude lentamente. Todos los pacientes deben hacer ejercicio con un compañero de ejercicio, que este compañero debe estar al tanto del diagnóstico, debe sentirse cómodo administrando adrenalina y pues pedir ayuda en caso de que se requiera. Los pacientes además deben de reconocer los cofactores que mencionamos antes y evitar el consumo de alimentos de trigo durante 4 a 6 horas antes del ejercicio, también como evitar aspirinas y AINES 24 a 48 horas antes del ejercicio. Y siempre se deben de tener el esfuerzo que están realizando ante el primer síntoma y pues sobre decir que siempre deben de traer su adrenalina autoinyectable o su kit de adrenalina. Vamos a hablar ahora sobre la enfermedad celíaca. Que corresponde a una respuesta de tipo autoinmune. Es una enteropatía que provoca mala absorción, que se caracteriza por atrofia velocitaria total, infiltrados celulares intestinales, también hipersensibilidad a la gliadina. Es una enfermedad que involucra a adultos y niños y tiene una prevalencia alrededor del 1% de la población mundial. Es ligeramente mayor en mujeres que en hombres y tiene una incidencia de un caso por cada 250 personas en Estados Unidos. Y se han identificado diferentes haplotipos, principalmente el HLA-DQ2, que está presente en más del 90% de los pacientes, y el HLA-DQ8, que está presente en el 10% de los pacientes. La ausencia de algunos de estos dos alelos representa un valor predictivo negativo del 100% para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Los síntomas, los más comunes es diarrea, esteatorrea, distensión abdominal, flatulencia, pérdida de peso, así como náusea y vómito. Esta es la distribución, bueno, la seroprevalencia de los anticuerpos antitransglutaminasa 2 o antiendomicio, que son característicos de la enfermedad celíaca. Y bueno, vemos que México es de los países que tienen más seroprevalencia, reportándose del 2.1 al 8.5%. Y bueno, en otros países como en Estados Unidos es una prevalencia más baja, de 0.9 al 1.4%. Hay algunos factores de riesgo que se deben de tomar en cuenta para sospechar de esta enfermedad, que sería tener un familiar de primer grado con enfermedad celíaca. Se estima que confiere un riesgo de 2 al 20%, de diabetes mellitus tipo 1, también de deficiencia selectiva de IgA, de que el paciente también pueda presentar tiroiditis autoinmune, síndrome de Sjögren, síndrome de Down, enfermedad de Addison, síndrome de Turner o síndrome de Williams. Respecto a la introducción del trigo en la dieta y el riesgo de enfermedad celíaca, pues se han ido pues diciendo diferentes cosas, ¿verdad? De acuerdo a las guías que pues se han reportado. En el 2008 se recomendaba evitar la introducción temprana y también tardía. Entonces decían que se debía introducir entre los 5 a 7 meses de edad, mientras el lactante todavía es amamantado. En el 2016, que esta es la última guía de la Sociedad
Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición recomiendan que puede introducirse entre los 4 y los 12 meses de edad. Sin embargo, en el 2020 se publicó este estudio, que es el estudio IT. Este estudio recomienda introducir el trigo desde los 4 meses de edad. Y bueno, pues esta es, es algo para conocer un poquito más este estudio. El objetivo es determinar si la introducción temprana de altas dosis de gluten reduce la prevalencia de enfermedad celíaca a los 3 años. Para esto se reclutaron 1.303 niños, esto fue en Inglaterra y Gales. A estos niños se asignaron al azar para consumir 6 alimentos alergénicos diferentes: cacahuate, sésamo, huevo de gallina, leche de vaca, bacalao y trigo, además de la leche materna. Y a la edad de 3 años se analizaron para detectar anticuerpos antitransglutaminasa de tipo 2. Los niños que tuvieron anticuerpos superiores a 20 unidades por litro se refirieron con el gastroenterólogo. Y bueno, pues en este análisis, la introducción del gluten a partir de los 4 meses se asoció con una menor prevalencia de enfermedad celíaca. Estos datos sugieren que el consumo temprano de altas dosis de gluten debe considerarse como una estrategia para prevenir la enfermedad celíaca en otros estudios. Y ahora sobre la fisiopatología de esta enfermedad, vemos, bueno, aquí vamos a ver primero la respuesta inmune adaptativa, pero también se puede presentar la respuesta inmune innata. Vamos a ver aquí, estas células rosas representan el epitelio intestinal. Estas celestes son los linfocitos intraepiteliales, pues que es normal. Claro. Aquí tenemos pues la ingesta de trigo, que es degradado por distintas proteasas y pues esta cadena de péptidos para que puedan ser digeridos. Pero hay algunos que son como este péptido, que se llama 33-mer y es el más estudiado del gluten, que pueden atravesar esta barrera intestinal. Normalmente, pues esto no pasa, o sea, normalmente no se absorbe, pero aquí estos péptidos, bueno, más bien estas, pues, como que péptidos grandes, pueden pasar a través de la barrera intestinal y la enzima transglutaminasa 2 va a eliminar estos péptidos que pudieron entrar, los va a llevar, bueno, a presentar con las células dendríticas, o más bien va a hacer que la célula dendrítica lo reconozca. Esto lo hace porque lo hace más, digamos que favorece esta presentación por el HLA DQ2 o el DQ8, ya que esta célula lo reconoce, lo va a presentar a la célula TCD4, que también que lo va a reconocer. También pueden funcionar como células presentadoras de antígeno las células B antigluten y las células B que son antitransglutaminasa. Una vez que se activan estas células T, van a producir citocinas proinflamatorias, principalmente interferón gamma e interleucina 21. Aquí, pues, como dato importante, la célula B antitransglutaminasa puede reconocer también un autoantígeno, que sería esta misma enzima, la transglutaminasa 2, unida a gluten. Y bueno, pues después de esto, pues se generan anticuerpos para gluten y antitransglutaminasa 2, que son los que podemos detectar en estos pacientes. Respecto a la respuesta inmune innata, esta respuesta se puede desencadenar por diferentes péptidos de gluten, también como diferentes proteínas al gluten que también están en el trigo, como son las alfa-amilasas que mencionamos al principio, o infecciones entéricas. Aquí vemos un acercamiento de lo que está sucediendo entre estas células. Vemos, este es el linfocito intraepitelial y la célula intestinal. Estas, bueno, estas células pueden reaccionar
sobre todo al estrés epitelial que puede presentarse, bueno, por infecciones o algunos otros factores. Pero aquí intervienen el ligando Fas, que es enzimas como granzimas, perforinas y esta molécula que es importante, que es el NKG2D, y una molécula de histocompatibilidad, bueno, que aquí se abrevia MICA por sus siglas en inglés. Entonces, al reaccionar estas dos sustancias, se produce la apoptosis de la célula intestinal y esto va a incrementar la permeabilidad del intestino y, bueno, que pueda pasar más péptidos de gluten. Aquí las células dendríticas empiezan a producir diferentes interleucinas como la 18 y la 15. También las produce el epitelio intestinal. Esto incrementa la activación de los linfocitos intraepiteliales y que funcionan como una célula citotóxica. También afectan las células T reguladoras como el cuadro clínico de la enfermedad celíaca lo podemos dividir en síntomas intestinales y extraintestinales. Los intestinales, bueno, pues ya los mencioné al principio, es pérdida de peso, diarrea, flatulencia, dolor abdominal, vómito, pero también pueden ocurrir otros, como aumento de las enzimas hepáticas, hepatitis, anemia por deficiencia de hierro, artralgias, artritis, osteopenia, dolor de cabeza recurrente, neuropatía periférica, depresión, ataxia cerebelosa, fatiga crónica y también algunas alteraciones a nivel dental como la hipoplasia del esmalte dental y el desarrollo de aftas. También la dermatitis herpetiforme, que bueno, amerita una, o sea, que la mencionemos a mayor detalle, como vemos en estas fotos. Son pápulas eritematosas que son también pruriginosas. Estas se presentan en 5 al 25% de los pacientes. Rara vez se encuentran en niños, pero son más frecuentes en los pacientes en la tercera década de la vida. Estas se presentan en las caras extensoras de extremidades, en codos, rodillas, se puede presentar también en el dorso de las manos y en la espalda. Y es un diagnóstico diferencial que podemos tomar en cuenta con dermatitis atópica. La enfermedad celíaca, respecto a su cuadro clínico, bueno, lo vamos a dividir en 5, que es la clásica, no clásica, la subclínica, la potencial y la refractaria. La clásica es la que presenta los síntomas gastrointestinales. La no clásica es donde se presentan más síntomas extraintestinales y la subclínica se caracteriza porque los síntomas son poco específicos y generalmente se detectan en estrategias de detección a la población, no en sí porque el paciente vaya a pedir diagnóstico. Potencial cuando el paciente presenta marcadores serológicos, pero puede tener síntomas o no. Y la refractaria es cuando el paciente presenta síntomas persistentes y atrofia de vellosidades intestinales después de 12 meses de dieta libre de gluten. Aquí vemos la más común es la no clásica. Para el diagnóstico podemos medir diferentes anticuerpos, los antigliadina o antidiaminados, los antitransglutaminasa 2 o los antiendomicio. Aquí vemos cuáles son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad, que son los antiendomicio. También se pueden realizar biopsias donde se pueden detectar cambios de la mucosa y el diagnóstico se hace con estos cambios más las pruebas serológicas. En algunos casos también se puede pedir una citometría de flujo de linfocitos intraepiteliales. Y bueno, para el diagnóstico, este es un resumen de todo lo que acabo de comentar y son las pruebas que podemos solicitar, los tipos de anticuerpo o la IgE específica para trigo en caso de que se sospechen alergia a trigo. Estas son la prevalencia de los marcadores serológicos en los diferentes cuadros clínicos de hipersensibilidad al trigo, en la enfermedad celíaca, la sensibilidad no celíaca al gluten y la alergia al trigo. Para el tratamiento de la enfermedad celíaca se debe evitar los granos de trigo, de centeno y de cebada que contienen gluten.
Los granos aceptables incluyen arroz, avena, el trigo sarraceno, que es diferente al trigo del que estamos hablando, el maíz, mijo y la quinoa. La dieta debe tener, bueno, menor cantidad de gluten, aproximadamente 20 miligramos por kilo de alimento. Este es como lo máximo que puede tener de gluten y se debe monitorear al paciente que tenga apego a su dieta libre de gluten. Respecto a la sensibilidad no celíaca al gluten, esta corresponde a un mecanismo innato, hasta donde se sabe. Es inducida también por la ingestión de gluten, también causa síntomas intestinales y extraintestinales que mejoran al evitar el gluten. Tiene una prevalencia baja de 0.6 a 6% de la población. Es la que está menos definida, pero es la hipersensibilidad al gluten que es más frecuente. En esta, pues, el mecanismo no está bien comprendido aún. Hasta el momento se piensa que algunas proteínas del trigo, como el gluten y las alfa-amilasas, los inhibidores de alfa-amilasa, perdón, pueden funcionar. Hay los FODMAPs, que son oligosacáridos, monosacáridos y disacáridos, que son fermentables, funcionan como, digámoslo así, como antígenos que pueden atravesar también la barrera intestinal y pueden activar células presentadoras de antígeno que estimulan la llegada de macrófagos y de eosinófilos a la lámina propia intestina. Los síntomas pueden aparecer de varias horas hasta pocos días después del consumo de trigo. Dentro de los síntomas intestinales, pues son los mismos de la enfermedad celíaca: distensión, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Y dentro de los extraintestinales puede haber fatiga, dolor muscular, cefalea, depresión y dermatitis no específica. El diagnóstico se basa en excluir otros trastornos y hacer una prueba terapéutica con dieta de eliminación de gluten. Eliminación de gluten se debe confirmar con un reto oral doble ciego controlado con placebo, y si el paciente presenta síntomas, pues se confirma la sensibilidad no celíaca al gluten. El tratamiento también es una dieta libre o baja de gluten. Se dice que una reducción del 5 al 10% en la cantidad de trigo que consume el paciente de forma típica, con eso puede ser suficiente para que se resuelvan los síntomas. Y también se ha utilizado una dieta libre o baja en estos en estos sacáridos fermentables, y aquí les dejo, pues son alimentos que contienen muchos de estos FODMAPs y otros que no los contienen y que son los que deben de consumir los pacientes con esta patología. Para concluir esta sesión, en la actualidad solo el 8.4% de la población total se ve afectada por problemas relacionados con el trigo. La edad de tolerancia al trigo es similar como en otros alimentos, como la leche o el huevo, y puede prevalecer hasta la edad adulta en aproximadamente el 10% de los pacientes. La prevalencia de la enfermedad celíaca ha aumentado en los últimos 50 años con aumento en el número de casos nuevos, pero esto puede ser debido a mejores herramientas de diagnóstico y de detección. Mis conclusiones personales es que la detección temprana de enfermedades asociadas con hipersensibilidad al trigo mejora el pronóstico y previene complicaciones. La indicación de dieta libre de gluten debe ser sustentada por la demostración de la existencia de algún trastorno de hipersensibilidad al trigo según las indicaciones del diagnóstico. Y muy importante, el apego al tratamiento en los pacientes es fundamental, por lo cual requiere el seguimiento adecuado. Y es todo por mi parte el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.